Bien, pues. Buenas, profe. Hoy somos el grupo número 6 y le vamos a hablar un poco de la mecánica de los materiales. Mi grupo está conformado por mi persona, Catherine Solís, que estudia la carrera de geomática. Eric de la Cruz, también geomático. Y Fernando Mendoza también de geomática. También Ana Cristina Santos, en la carrera de Administración de Proyectos en Construcción. Mi persona, Jan García, también de la carrera de Administración. Bueno, para nosotros, ¿qué es o para mí? La mecánica de cuerpos deformables es una rama de la ingeniería que estudia cómo se aplican las fuerzas. Hemos visto ya que las fuerzas, porque como no es la primera vez que damos la materia, las fuerzas, los cuerpos tienden a deformarse, estirarse, comprimirse y a cambiar de forma, dependiendo del tipo de carga que le vamos a someter. El objetivo principal de esto es ver, determinar las magnitudes que pueden alcanzar los materiales porque diferentes tipos. El acero no va a aguantar lo mismo que la madera, etcétera. Y al estudiar la mecánica de materiales nos desarrolla no tanto manera de concepto, que es como análisis, sino también numérico. Pero para poder llegar a entender esos números, sé que tenemos que comprender esos conceptos, que a mí la verdad, a mi persona se me hacen un poco difícil. Soy más de aprender en lo que es práctica, o sea, numéricamente y no conceptualmente. ¿Qué más podemos hablar aquí? Bueno, también de lo que mencionaste sobre que los tipos de cargas y eso que se le aplican a los materiales, también depende también si se le aplica un esfuerzo, porque hay diferentes tipos de esfuerzos, como lo son eh, el esfuerzo cortante, el de torsión, el de tracción y todo eso. O sea, no es solo las cargas, pues, sino el esfuerzo. Y también, como dijiste, ya hemos dado esta materia varias veces. Y bueno, tú mencionaste sobre que como que no ves como en las imágenes o los ejemplos, no ves las deformaciones y eso. Pero a mí sí se me hace que es más entendible así, la verdad. Y La claro, verdad, Eric y yo siempre hemos tenido ese choque de ideas de que Eric me tiende a explicar, mira, se deforma así, y yo le digo, o sea, no, en mi cabeza no cabe cómo se deforma el material de esa forma. O sea, Eric me dice, no, es que lo exageran. Está bien, entiendo que lo exageran, pero me pregunto, ¿por qué? O sea, ¿por qué? O sea, me estás diciendo que el acero se va de tal forma. Sé que las deformaciones son milimétricas, porque ahí no los dice en el capítulo, son milimétricas, son pequeñeces. Obviamente, aquí como lo dice también, tenemos un factor de seguridad, que si ese factor de seguridad se pasa, o sea, el alcance que tiene ese material se pasa de lo que soporta, ¿qué va a hacer el material? Romperse, ¿no? Y cuando ya se rompe, que es el módulo de elasticidad, Eric, no me acuerdo. sí, Elasticidad. elasticidad, sí. Ajá, bueno, el Sí. módulo de Elasticidad. elasticidad, o sea, si no se llega a esa parte donde se rompe, el material vuelve a su estado natural, no se deforma. Pero cuando ese módulo ya se sobrepasa, el material tiende a deformarse, a romperse o no vuelve a su estado original. Ujú. Y eso es lo que tenemos que tener muy claro. O sea, a la hora de hacer problemas, cuando los materiales te dan que una deformación es de metros, ya ahí ya sabemos que vamos mal los problemas. Tienen que ser pequeñeces, súper pequeñitos. Eso Sí, ya lo he aprendido bastante en esto. claro. Yo podría comentar también que prácticamente esto es como la manera en que visualizas cómo quieres hacer el problema y calcularlo. Ponte que esto es como si fuera un idioma oculto en donde todas las estructuras sólidas se someten a una presión y por eso no soportan el peso o la carga, dependiendo de qué material sea. Y es como de que una danza entre las energías internas y externas que está sometido al mismo material, pues, como mencionaste anteriormente, lo que soporta la cantidad de presión, porque prácticamente bajo una presión. ¿Y qué más? Se podría decir las diferentes unidades de medida que se utilizan al momento de calcular. Cada vez que analizamos para poder hacer los problemas y ver qué errores tenemos, las unidades que son lo más importante, porque a veces cuando vamos a conversiones,
o nos equivocamos, o si no, Sí, pasa algún choque de algo. Queremos poner la Sí, respuesta sin unidades sí, porque se nos olvidó qué unidad pertenecía. Dije, la respuesta está bien, pero ¿y la unidad? Exactamente. ¿Mil qué? pulgadas, metros y toda la cosa. Bueno, Siento que esta materia de mecánica de materiales, además de estudiar todas estas cosas, pues nos ayudan al diseño de las estructuras, ya sea de los puentes o, no sé, de las mismas columnas de los edificios, o sobre todo digo yo que de los puentes y estas cosas que son estructuras que siempre están sometidas a fuerza y a distintos pesos, ya sea dependiendo si hay tranque o no. Si hay tranque, pues más digo yo que va a ser el peso que soporte esa estructura, así Sí, que la verdad sí. todo eso hay que tomarlo en cuenta. Los movimientos sísmicos de la Tierra, ya que como nosotros somos de geomática, sabemos que lo que es, por lo menos en Chiriquí, tiembla mucho, entonces allá me imagino que es Exacto. sumamente de más vital importancia que acá, que no se siente Yo, mucho. Entonces sinceramente, lo hay que que opino tenerlo de muy... eso es que, pues, como dice Fernando, cada elemento tiene un diferente factor de seguridad, ¿no? sí. Entonces siento que la mecánica de cuerpo deformable te permite como saber analizar y diseñar, pues, y evitar que ese tipo de fallos o situaciones o cosas que provoquen daños a gran alcance ocurran, pues. Y que nada, pues que es una materia la cual a la carrera en general, por ejemplo la mía, esto te ayuda a cursos posteriores como lo que es hormigón, estructura de acero y este tipo de cursos que necesitan una base fuerte en lo que es la estática, porque si no, eso es lo que estamos mal aquí. O sea, ya hemos dado varias veces la materia y si no tenemos una buena base en estática, se complica. Entonces, más que nada eso, pues es sobre tener bien las unidades, cómo utilizar un tipo de fórmula y diferentes conceptos. Cómo aplicar el concepto en sí al momento que vamos a desarrollar los problemas, es decir, el análisis. En mi caso, la verdad, no soy muy bien en el análisis, siempre se me complica o confundimos tipo el problema que estamos a resolver, pues. Hay Entonces, veces me que llamó los la atención. enunciados también se Exactamente. confunden. Es que ya depende también del Ujú. libro, ¿no? O sea, Exacto. Sí, porque a veces cuando tiendes a estudiar con un libro, te aprendes ya lo que ese libro te está pidiendo. De que cuando ya te menciona una frasecita, tú dices, asocias la frasecita con ya, Ujú. esto es lo que me está pidiendo, pero el otro te lo dice de otra Dice, manera. ajá, muy y en vez de mecánico. pedirte la otra cosa, te Y pide ya tú otra te quedas cosa. como que, yo no estudié eso. Y es lo Claro, mismo, pero ya te enredaste. literalmente. Es la memorización, estamos mal ahí. Muy mal. Memorizamos Exacto. todo y no lo vamos a asociar. Eso es lo que nos ¿Saben pasa a cómo se le nosotros. dice a Sí, que eso? hemos repetido tanto mecánica. Incertidumbre. Es que las bases están flojas, la verdad. Es que como no sabemos bien lo que estamos haciendo, lo que hacemos es memorizar para hacer las cosas. En O sea, en sabemos que el tenemos parcial que viene hacer algo cálculos. distinto y se jodió todo. Sí, o sea, es como lo que ustedes dicen, o sea, pueden poner una traba, por ejemplo, en, no sé, algo de un ángulo interno y un ángulo alterno, y ya con eso ya te trabas y ya, listo. Semestre Por más que pasado. esté fácil el problema, no lo puedes hacer. Y eso es lo que Y pasa. Sí. muchas veces no nos fijamos en las unidades. No Eso es lo que nos estudiaste de pasa qué también. ángulos y te ponen un ángulo y de repente que yo no estudié el ángulo, ahora se me olvidó cómo se sacaba esto del ángulo. Sí. Exactamente. Son O hasta fallas. podrían ser tipo cositas que te colocan un material y te quedas pensando si es dúctil o frágil. O sea, Sí, no También. sabes. Si está hueco o no está hueco. Exacto. Sí, sí. Si Ajá. tiene eso. otro material adentro o no. Y si el Exacto. material de Ajá. adentro tiene se me olvidaba cómo era, tiene otra cosita que se usa otra Ajá. fórmula, cada material Exacto. tiene su fórmula Cada Claro, material tiene específica. su para el Ajá. fórmula. cálculo del radio y Entonces, todo de eso. que si es diferente, tienes que hacer Puede el ser cálculo de cada que parte. Claro. el material de adentro redondo y el de afuera cuadrado. Hay que calcular diferentes áreas. Entonces, todo eso nos juega en contra de nosotros. Es complejo, es complejo.
Antes Gian mencionó sobre el factor de seguridad. Yo. Y Ujú. sí, también Sí, tú. Y yo creo que eso es importante saberlo, más que todo porque cuando uno construye lo que son edificios o cosas donde pasa mucha gente, no es solo construir por construir, pues, sino que eso tienes que saber como más o menos cuántas personas van a estar ahí y no hacerlo justo al límite, sino más porque uno no sabe en qué momento puede llegar, qué sé yo, claro. mucha gente, pues, Claro, se va a la porra. mucha gente y se daña. Entonces el factor de seguridad es un dato importante, pienso yo. Sí, porque un ejemplo, si diseñas una silla que va a soportar máximo 200 kilos y Claro, llega una persona de 250 kilos, o sea, claro, Sí. claro. la La silla se va a silla se romper. colapsa, Entonces, sí. tú pones que la silla aguanta 200 kilos, pero tú puedes crear de que la silla se extienda hasta 270, 280 kilos y tienes ya ese factor de seguridad de que va a aguantar, va a soportar. Asegura los 220 o algo así. Y ya de ahí, si alguien un poquito más, no pasa nada, pues. Factor de seguridad, por algo se llama así. Asegura. Y Es bueno, Es más que pura todo gente, también pues. la seguridad, porque hay veces que hemos visto y que noticias que pasan por algunos puentes una carga mayor al peso de ese puente y creo que pasó hace un tiempo una noticia que el puente colapsó porque el peso era de más, pues. O sea, todo es importante, los números, el cálculo, el conocimiento o el mismo análisis. O hasta te pones a pensar y que, ay, no me puedo trepar esa silla porque se va a romper porque pesó más que eso. Sí, En sí la materia es muy importante, pero la materia tiende a ser a veces fácil y a veces bastante compleja. depende del tema, ¿no? claro. Por eso, o sea, en estos temas, estos capítulos, que, o sea, lo primero, lo que son los conceptos básicos, o sea, te están dando la base, o sea, lo más facilito, o sea, que en esos temas tienes que saber bien, porque si no, vienen los temas de, por ejemplo, centroide o flexión en vigas, y entonces si no sabes bien la base, entonces eso es lo que comienzas a fallar, 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 y bueno, eso es lo que complica el curso, ¿no? Sí. Ahora que me acuerdo también por ejemplo, en los puentes, no solo se trata de los carros que pasan y eso, sino que también la calor influye, que hace que Ah, sí, se también. expanda Sí, la o temperatura. Ah, sí, la temperatura. entonces no es solo las cargas, pues, La sino que también temperatura. la temperatura. La temperatura afecta. A ver, Eh, Digo yo que ya tú hablaste del tema de la temperatura, por eso es que tenemos que tener claro también los tipos de material, claro, cuáles son dúctil y cuál es frágil, ya que dependiendo de la estructura o lo que se esté haciendo, de ese mismo modo seleccionamos el material. Digo yo que los mejores materiales dúctiles pueden ser el aluminio y el cobre, por eso ujú, fueron los que están ahí en el ejemplo, pero existen muchos otros. Hay algunos aceros que tienen combinación de acero con aluminio, creo, y también pueden servir en muchos casos. Todo depende del tipo de estructura que uno desee. claro, y el presupuesto también. Y, También el presupuesto, sí, que eso es El una cosa presupuesto. importante. y Porque de bueno, nada en te lo sirve si frágil, cuesta pues mucho. El es vidrio, verdad. depende de qué se vaya a hacer. Ajá, el vidrio y el hormigón, muchas veces también el concreto. Así que hay que tener en cuenta también eso. ¿qué más tenemos por ahí? Bueno, no hablamos de la ley de Hooke, que la ley de Hooke es como la que establece la deformación del material elástico, o sea, que es proporcional a la fuerza que se le aplica. Entonces, bueno, sí lo hablamos, la verdad, pero no lo mencionamos directamente. Es como el comportamiento del material. Sí, claro. Exacto. Ok. Y hasta dónde se puede volver Sí, hasta lo donde. máximo que aguanta. Exacto. eh, bueno, la verdad es que ¿Qué más podemos Sí, Y decir? ustedes, Ve ahí se encuentran otro tipo de materiales, ¿ven? Materiales isotrópicos y los materiales, ¿cómo se anisotrópico. dice eso?
anisotrópicos. Anisotrópicos, sí. Entonces, también tenemos que estar claros, así como tanto dúctil y frágil, como estos tipos de materiales. Creo que ahí dice que el acero, pues, tiene la propiedad de que él se puede manejar en los esfuerzos en todas las direcciones, mientras que la madera no. Entonces, creo que el ejemplo más claro es la madera, que diría yo que es más frágil, tiende pues, a romperse o a quebrarse más rápido, y es un material también que depende mucho del clima. Es Y bastante pues delicado, la también verdad, porque cualquier temperatura también puede hacer que se rompa. Que rompe y colapsa el material. Bueno, ¿qué más podemos decir por aquí? Los tipos de esfuerzo. Están los esfuerzos oblicuos y creo que O sea, son Yo los creo tipos de que, esfuerzo bajo los diferentes tipos de cargas. ajá, sí. también se podría mencionar que, ¿saben que al acero se le aplica el esfuerzo cortante? Sí, Entonces, es también porque el esfuerzo cortante, ¿cómo decirlo? Es cuando cambia, como un cambio angular del mismo material, pues. Entonces, el cuerpo es como si fuera una cortante, pues, Ujú, según la fórmula. Un ejemplo, como si el mismo cuerpo cambiara de forma. Yo no sé si También me acuerdo alguien, bien en el capítulo del libro, decía algo como que se ve mucho lo que son las secciones transversales, es decir, que uno corta el material y dentro de ese material uno puede, o sea, mediante las fórmulas que le dan en el libro, trabajar con un pequeño diferencial de área para poder someter el material a la fuerza y a cuánto compresión o cuánta deformación va a resistir el mismo. Eso es lo que explica más o menos el BIR. ujú, de los sí, porque hay veces que los materiales están no solamente tienen un solo esfuerzo, hay veces que tienen fuerzas de compresión, hay unas que tienen Exacto. fuerzas que les caen arriba directamente. Entonces, todo eso varía. Ujú. También Sí, tenemos la pues, y flexión que también aparece sí, ahí. depende si la estructura, pues por lo menos está compuesto de distintos materiales. claro. Entonces se le claro. puede aplicar la misma fuerza, pero no va a ser el mismo resultado para No va a cada material. reaccionar, ajá, no va a reaccionar de la misma manera. Exactamente. Entonces todo esto, pues con las fórmulas y esto que nos dejó, pues por lo menos la ley de Hood, podemos ver lo de su comportamiento elástico y el plástico también, Ujú, y estudiar también otras características, como dijo el compañero, también usando el diferencial de área. Todo esto es, todo esto son fórmulas que están muy relacionadas, y todo esto tenemos que tenerlo en cuenta al momento de realizar pues los problemas, porque siempre tenemos un dato y nosotros pero ¿para qué nos dan este dato? Que nosotros Exactamente. pensamos que no es necesario, pero sí es necesario. Entonces tenemos que tener todo eso en cuenta. Acabas de mencionar las áreas también, eso también porque puedes analizar uno que tenga circular, ya esa tiene su área, pero Ujú. cuadrado rectangular tiene otra área se aparte, o trabajan de sea, forma distinta. Ajá. ajá, tiene fórmulas diferentes. Y Entonces peor no si la pueden, figura no es de que geométrica, o sea, que hay figuras que como en otros problemas, que tienes que sacar un centroide para poder sacarle el área, esa cosa, para Ujú, poder trabajar el problema. hay veces que tienes que dividir el Ujú. área. Un ejemplo, si tiene forma dos figuras geométricas, sacar una, sacarle el centroide a sacar, una, sacar el una, centroide sacar al la otro, otra, sacar un centroide Ujú. general. después unirlo, Ujú. y si se te Exacto. olvida unirlo, Claro, es un proceso. Y ponte a pensar que, o sea, aplica todo eso, y aparte de que, o sea, si lo haces en problema y te da un resultado, y si tienes que hacer tipo un ensayo en la vida real con algún pedazo de fragmento, te tiene que dar el mismo resultado. Claro. Y si no da, o sea, hay Sí, un porque si fallo, no matas a la algo de un gente. problema. Hay carencias. Exactamente. Son bueno, carencias.
Yo creo que ya podemos ir cerrando. Ya Sí, tenemos ya, una pequeña conclusión, algo así. ¿No? sí, bueno, esperamos podamos aprender bastante en estos capítulos, que son los principales. Claro, la base. Correcto. La base, lo Exactamente, más la La base. base. base, Y pues si no muy bien. aprendemos esto, ya por los otros menos. Estamos muertos, estamos muertos. Y nada, pues. Esperamos poder aplicar esto en los problemas y también en la vida real, pues hacer relacionar todo para entender mejor. Así que bueno, gracias muchachos. Bien, Nos bien. despedimos, profe. Chao. Gracias, profe. Chao, Chao, gracias por la profe. atención. Chao, muchachos. Gracias. Chao.